Buenos días, amigos. Hoy el lunes 16 de septiembre de este año 2019. En 3 domingos más, 3 domingos, se estará votando en las primarias abiertas del PLD y en las concentradas, cerradas, del Partido Revolucionario Moderno, y poniéndole fin al problema de la disputa interna por la candidatura presidencial en ambos partidos. Miren, a propósito de eso, ayer Leonel Fernández tiró una expresión allá en el sur que se parece mucho a la de que un compañero barrial de él hacía en los tiempos en que confrontaba duro a Balaguer. Blanco Peña, dirigente de izquierda, el 14 de junio primero y después. Esas eran las expresiones de Blanco Peña de ahí, en Villajuana. Y Leonel, como para recordar a Blanco Peña, porque él vivió la época, y él es de Villajuana, la época en que Blanco Peña se plantaba contra las persecuciones y eso. Tiró un carajo. Han cogido carajo. Esas son expresiones de determinación política de alta competitividad. Miren, el INDRI y las autoridades del sector agropecuario dispusieron la prohibición absoluta de siembra de arroz de invierno, que se hace regularmente para esta fecha, para cosechar en diciembre. Porque inmediatamente se cosecha en diciembre, el resto de las tierras destinadas al cultivo del arroz comienzan a sembrarse en la segunda quincena de diciembre, que es cuando se inicia la siembra grande de primavera, de toda la extensión. ¿Qué es entonces? ¿Por qué se habla de una cosecha de invierno limitada, pequeña, que no han querido abandonar definitivamente los cosecheros, aunque antes era normal, vamos a decir eso, Pero desde hace mucho tiempo existe incluso una prohibición en el Ministerio de Agricultura y entre las autoridades agropecuarias, y aquí estamos involucrando al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, al Instituto Agrario Dominicano, al Banco Agrícola, que le negaba préstamo formal a eso, para imponer una cultura. Desde hace tiempo se ha dicho que por 12 razones no se debe cosechar el vitoño, porque no es que se siembra, es que lo que queda, el vitoño de la plantación principal, que es el retoño, queda, y a ese retoño es que se le llama siembra de invierno. Por eso es que toma 3 meses nada más. Se hace ahora, cuando se hace regularmente, se hace ahora, finales de segunda quincena de septiembre, para cosecharla en diciembre. Pero en diciembre ya se ha liberado totalmente todas las extensiones que se dedican a la siembra de arroz. Entonces se inicia la gran cosecha de primavera. Bien, el vitoño o el retoño, como usted quiera llamarlo, necesita menos cultura, lógicamente, pero tiene un problema. Primero, rompe lo que llaman los agricultores, los que conocen de lo que es el manejo científico de los recursos de tierra y agua, rompe el ciclo del descanso que tiene. Necesita la tierra entre cosechas, primera cosa. Segunda cosa, también rompe el ciclo de las plagas, porque este es el momento cuando se ausenta totalmente el cultivo del arroz, en que se aprovecha para recoger los caracoles, toda una serie de plagas que son características del arroz, y también para curar la tierra contra esas plagas. En lo que se va preparando para entonces luego recibir la siembra de primavera, que es una siembra más formal. Ya no estamos hablando de retoño, sino de la plantación. Primero se siembra la semilla para levantar la matita de arroz. Y esa matita se saca y se planta en toda la extensión arrocera. Mire, ahí, eso que usted ve ahí, eso es una plantación, eso es una siembra de arroz.
eso que está en pantalla. Esa es la matita que se sembró en canteros, se sembró la semilla, se cultivó en canteros especiales como si fuera un laboratorio. Usted va y la planta ahí y después usted la lleva al terreno de cultivo. Ese es el terreno de cultivo. Que usted ve que se planta a mano. Esas matitas fueron criadas en canteros. Esa es la cosecha normal. La de invierno es otra. Es lo que queda de esa plantación, que es el retoño. Lo que se pretende cultivar en invierno, que siempre, por cierto, es muy poco, ¿no? y de bajo rendimiento. Entonces es lo que se ha decidido y es lo que pasa en todas partes, en todos los ambientes de suelo y clima parecido al nuestro. Lo que se hace es que se descansa la tierra, se administra el agua, porque acuérdense que el problema del arroz es que se da en un ambiente casi de inundación total. Por lo menos las variedades de estas partes del mundo hasta de la del sudeste asiático. Ahora es que hay variedades que consumen menos agua, por eso hay que desarrollarlo en laboratorio, en procesos de investigación y desarrollo muy a fondo. Existen variedades que consumen mucho menos agua. Pero bueno, el asunto es que esos terrenos necesitan descanso. Usted no puede meterle una cosecha encima de la otra. Entonces esos terrenos se ponen a descansar, se le curan de las plagas tradicionales del arroz, se le deja 3 meses, 3, 4 meses de descanso total, mucho más, de 4 meses. Entonces se planta en diciembre, comienza a plantarse en diciembre y se pasa todo el mes de enero también, plantando lo que es la siembra de primavera, la grande, que por cierto produce el 90% del arroz que se consume en el país. Usted me dirá, pero bueno, vamos a perder la oportunidad de sacarles ese 10%, y a veces 5%, del arroz que se consigue cultivando el vitoño. Sí, hombre, porque la cosecha, por ejemplo, de este año que acaba de pasar fue tan abundante, 12.500.000 a 13 millones de quintales, que es más que suficiente para atender la demanda que apenas es de 10 millones de quintales, 900.000 quintales mensuales, no 10 millones de quintales. Y por eso ustedes ven que el país tiene una buena reserva, una reserva de 2, 3 a 4 meses de arroz en almacén. Por tanto, no necesita eso de la siembra de invierno. Lo hacen muchos agricultores por desesperación, porque no les fue bien en la de primavera. Pero además es muy pequeña, ¿eh? En este caso, por falta de agua, para que la poca agua que existe se reserve para la siembra importante, para descansar el suelo y para también curarlo de enfermedades, que yo creo que debió decirlo. Parece que no le correspondía al INDRI de hacerlo, le corresponderá, supongo yo, a Agricultura, precisar la causa por la cual se prohíbe. Por varias razones. No solamente por la escasez de agua que hay en los embalses que suplen a la tierra de cultivo, sino también, y no es que es que el agua está ahí, está garantizada para iniciar en diciembre, pero no se le puede mal usar. Tiene que administrarse con rigidez para no poner en peligro la cosecha de primavera. Esa es la razón. Por otro lado, miren, lo que ha anunciado el Banco Central es que a partir de hoy inyecta los primeros 100 millones de dólares al mercado cambiario, en procura de contener un proceso que no se puede negar, que es alcista. Hay este fin de semana algunas operaciones cerraron a 52%. Y entonces eso, claro, creó la sensación de que se estaba yendo de las manos el mercado cambiario al gobierno. Pero no es verdad. Y déjenme contarles esto.
De enero a septiembre, la depreciación de la moneda dominicana, porque eso es bueno que se tenga claro, alcanzó al 2.28%, del 1 de enero al 13 de septiembre. Es la depreciación normal. Siempre ha estado rondando año por año el 2%. Ese es más o menos el promedio anual. Eso, si usted lo compara, esa depreciación con la que, por ejemplo, se ha registrado en otros países de América Latina, en Argentina 36%, en Uruguay 11.6%, en Brasil 6.4%, en Colombia 6.2%, en Paraguay 5%, en Chile 3.6%. Usted dice, pero no es para alarmarse. Sí, porque el Banco Central se ha hecho metas y esas metas se han venido cumpliendo rígidamente, y para eso se ha preparado el Banco Central y sus autoridades, para que la meta de inflación, como se lo ha propuesto, cierre menos 4, o sea, un punto menos 4, 3%, o un punto más 4, más 3, 4%, que no pase de ahí. Ese es el propósito. Y ya ustedes ven que hasta el momento la inflación acumulada supera el 1.90. Pero el gobierno tiene eso como meta. Y en el caso de la moneda, el propósito es que se mantenga esa depreciación rondando el 2%, que no pase de ahí para que no desequilibre la economía. La economía dominicana es una economía esencialmente de comercio. Una parte importante de lo que consumimos, tanto mercancías como servicios, es importada. Materias primas, muchas, dependemos demasiado. Entonces, todo el proceso productivo del país depende de la importación. Por eso es trascendente, importante, mantener el control de la divisa. ¿Qué es lo que ha dicho la gobernación del Banco Central? Que se dispone de más de 7.000 millones de dólares que están ahí en reserva para afrontar situaciones de emergencia. Y que hay una situación particular que se está dando, y es la siguiente. Definitivamente la confrontación entre Estados Unidos y China ha llegado lejos. Ahora mismo Arabia Saudita anunció que se aplicará sus restricciones de entrega al mercado petrolero mundial. Entonces Trump, el presidente Trump, los Estados Unidos le contestó liberando lo que son sus reservas de almacén. Ustedes saben que las grandes naciones mantienen un ritmo de importación normal cuando son dependientes de petróleo, pero tienen en almacén lo que llaman un seguro de vida, que solo usan para situaciones apremiantes, a veces de guerra, o en situaciones como esta, en que si una nación grande, la mayor productora de petróleo del mundo, Arabia Saudita, te dice que va a recoger su producción, bueno, pues hazlo, pero yo mientras tanto saco la mía de almacén para impedir que me trastornen los precios internos. Eso por un lado. En el caso dominicano se le agrega un factor a los efectos de esa competencia de grandes mercados en este momento que pudiera originar recesión. Se le agrega el factor que estamos de campaña electoral. O sea, que es un factor que introduce cierto escepticismo, falta de confianza en cuanto a predecir resultados que le sean favorables y garantizar estabilidad. Entonces, por eso la gente tiende a lanzarse un poco alocadamente al mercado. Y oigan esto, a retener los dólares que envían de remesas. Lo contienen, a menos que sea necesario cambiarlo para consumo imprescindible, lo retienen por lo menos un tiempo más, hasta ver qué pasa. Es así la cosa. Entonces, por eso, la Junta Monetaria y las autoridades del Banco Central han dispuesto, y así lo anunció Héctor Valdés Albizu, que es el gobernador del Banco Central, lanzar a partir de hoy los primeros 100 millones de dólares. Que, por cierto, ya existen mecanismos tan
controlados o de intercomunicación, para que no hablemos de controlados. Recuérdense que está a tiro de hit prácticamente aplicándose ya un sistema cambiario automatizado que va a registrar cada operación de cambio que se haga aquí en este país al instante, en una cadena que intercomunica a toda la banca y a las remesadoras que están autorizadas y a la casa de cambio que están autorizadas. Cuando registran una operación, esa operación inmediatamente entra al sistema y es sabida por todo el sistema y por un registro central que maneja el Banco Central y la Superintendencia, lo que le permite tener un control del mercado cambiario al momento e incluso evitar aquello que era famoso de que si usted quería dislocar el mercado y es un importador grande, utiliza con frecuencia recursos de importación, usted llama a 4 de suplidores al mismo tiempo y le pide la misma cantidad. ¿Y sabe lo que se registraba? 4 veces la misma demanda en el mercado. Si usted, o sea, y eso disparaba, lógicamente, porque si usted dice, necesito 25 millones de dólares al Banco Popular, 25 millones de dólares al Banco de Reserva, usted mismo, uno solo, pero no, solo necesita 25, veme haciendo los apartes, y llaman también al VHD y le pide lo mismo. ¿Qué usted está haciendo? Creando tensión enorme. Está creando una demanda ficticia, incrementada. Entonces, ya eso no se va a poder hacer. Porque ya existe un sistema que preparó el Banco Central que obliga a todos los agentes autorizados a intercomunicar operaciones al momento. Eso va a ir reduciendo considerablemente la manipulación, la especulación con las divisas fuertes. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Y claro, eso va a establecer, por tanto, un mejor control y de manera que el mercado no se vaya a ir de las manos. Lo cierto es que la gobernación del Banco Central, dijo, nosotros tenemos reservas por más de 7.000 millones de dólares y no vamos a dejar que se nos vaya de las manos el mercado. 7.700 son las reservas del Banco Central. ¿Qué te parece, Mozart? Muy bien. No es eso una información que nos debe tranquilizar en esta coyuntura. Claro que eso sí. Por un lado. Por otro, ya finalmente, hoy comienza el periodo de renovación de Marbete. Mozart, ¿tú sabes que a mí me hubiese gustado que en vez de Marbete fuese la placa? Pero bueno, todavía es el Marbete. ¿Cuánto que tú tienes que buscar? 2.000 y pico de tolete. ¿Cuánto es? ¿Tu carro es nuevo? Sí, pues son más de 2.500. Son más. Más de 2.500, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, y hacerlo temprano, o sea, ponerse al día temprano, no dejar para después. Oye, el año pasado, en una piedrecita, cuando iba para cosas, se me pegó al vidrio, un maldito camión y me rompió la cosa, el vidrio delantero. Tengo mi seguro, bajé a una empresa, llamé al seguro, dígame, llamaron y autorizaron inmediato que me lo pongan. El cambio de... Le digo, me siento ahí, me dice, no, siéntese ahí, espérelo. Me cambian el vidrio. Le digo, mira, yo acabo de sacar el Marbete, míralo ahí, mira, para que se lo pegue. Y el tipo, allí muy cerca de aquí, por cierto, coge el Marbete y bueno, y yo de fresco, creyendo que acabado de poner el vidrio, voy bajando y veo unos aguacates que me abrieron los ojos. Digo, ven acá. Me para al lado de un policía. Y le digo, mira, consígueme 2 aguacates. Trajeadito, acabado de salir del programa de aquí. Parecía un don. Óyeme. Y me dice el agente que toca. ¿Y su Marbete? Pero usted no tiene Marbete. Digo, no, cheque bien, yo soy un hombre serio. Yo tengo todas mis cosas al día. Y dice, no, pero en este caso usted me está fallando. Digo, ¿cómo va a ser? Pero yo acabo de ponérselo. Dice, observe. Y veo que no está el Marbete. Digo, gente, porque fue en la misma avenida, aquí en la Abraham Lincoln. Digo, gente, vamos a hacer una cosa. Vamos allí. Móntese ahí. Y vamos allá a buscar el Marbete. Dice, no,
No, yo no puedo hacer. dejar mi puesto. No, y claro que no. ¿Qué tú crees que pasó? Que te pusieron la multa. Bueno, Pedro, un descuido ¿a quién culpar? El descuido fue tuyo. No, el tipo, yo se lo puse, lo entregué en la mano y allá lo tenían. Pero es que no es entregárselo en la mano, es ver que te lo pongan, Pedro. ¿Y cómo tú? Un descuido, pero eso le pasa a cualquiera, Pedrito. Buenos días. No, ¿Eso pero- fue cuánto? ¿El año pasado? El año pasado. Ya olvida eso. ¿De cuánto fue la multa? ¿Tú pagaste? No, lo grande del caso es que llamé al joven amigo tuyo que es de la Sí, del Intran, al blanquito que era jefe de ese. sí. Y le digo, "Ven, ¿y tú te dejaste por una multa?" El tipo se estaba burlando de mí. Pero que tú te dejaste, caballo, pero usted es un periodista veterano. Usted se dejó poner una multa. El tipo se burló de mí. Digo, sí, me la pusieron y voy para el plan piloto. Entonces fue que llamó un hijo mío para que fuera a buscar el marbete y me lo llevara al plan piloto. Porque ya el tipo se montó conmigo. En vez de coger a buscar el marbete, cogió Para el plan conmigo para el piloto. plan piloto. Sí. Así es. Sí. Entonces así me devolvieron mi vehículo ¿Cómo de te una sien- vez. cómo Se te- resolvió, porque el marbete estaba ahí. Mira, Pedro, buenos días, señores, buenos días. Déjame empezar expresando mi condolencia para los familiares de esos 5 jóvenes de San Francisco de Macorís que fallecieron en la madrugada del sábado. Un terrible accidente de tránsito. Muchachitos del bachillerato, apenas. Hijo de funcionarios públicos importantes y empresarios. Y empresarios. de la comunidad. Bueno, pero no importa de quiénes sean hijos, muchachos, jóvenes, eso, Hijo de porque un juez. eso le pasa, eso le pasa a cualquiera. Eso le pasa a cualquiera. Es un llamado de atención. Primero expresar las condolencias, insisto, porque es muy doloroso perder a un muchacho de apenas 17, 18 años que está empezando a vivir, fruto precisamente de lo que está pasando en este país. Muchachos que se toman el traguito más de lo debido, abusan de la velocidad, de la alegría, del festín, La aventura de robarle la llave del carro al padre. y entonces terminan en consecuencias tan terribles como esta. 5 jovencitos que perdimos, y eso es muy doloroso. Llamar la atención una vez más, a esa hora, imagínate, de la madrugada, Pedro, ¿cuáles controles puede haber? Se disminuye sustancialmente. Y ahí está, no voy ni siquiera a llamar la atención de los familiares, porque en un momento tan doloroso como este, ¿qué decir? Yo supongo que ellos en su momento reflexionarán, pero desde aquí un abrazo solidario a los familiares de esos 5 jovencitos que perdieron la vida en ese terrible accidente que enlutó no solo a sus familiares de San Francisco de Macorís, sino que nos impactó a toda la sociedad dominicana. Lo mismo del empresario. Bueno, varias cosas, varios temas. Voy a empezar por el político para salir de eso de una vez, porque no podemos dejar de lado un proceso que está muy activo y que nos encamina hacia un primer gran reto, que es la lucha interna de los partidos y el proceso democrático al interior de esas organizaciones, bajo el arbitraje de la Junta Central Electoral, que traerá consigo los candidatos que habrán de disputarse el control del Estado en sus diferentes estamentos en mayo del próximo año. Y entonces de eso tenemos que hablar. Hubo un gran activismo de todas las organizaciones políticas. El PRM con sus los dos principales competidores, que son don Hipólito Mejía y Luis Abinader, en una competencia no solo con el contacto directo con sus seguidores, sino a través de las redes sociales, ¿verdad? Con pronunciamientos en uno u otro sentido importante, pero en el marco hasta el momento de un respeto entre ambas fuerzas que se disputan la candidatura presidencial del PRM, y eso es importante.
En el Partido Revolucionario Dominicano vimos ahí a un Miguel Vargas Maldonado que se mantiene en su postura de ir mientras va respondiendo a los requerimientos de lo que es el próximo proceso electoral, con su primaria también, que la tendrá cerrada Miguel Vargas Maldonado, al mismo tiempo en el proceso de relanzamiento y fortalecimiento de esa histórica organización que es el Partido Revolucionario Dominicano, y con pronunciamientos que pienso no se apartan de la realidad. Como dice Miguel Vargas, ciertamente el PRD va a volver a jugar un papel importante en la definición de las elecciones nacionales. Es un partido importante, de una gran presencia y de un gran sentimiento nacional, el Partido Revolucionario Dominicano, con una estructura nacional, con importantes dirigentes, gente que sabe movilizar tropas, gente que sabe manejar situaciones electorales que van a estar en el ruedo. Entonces, esa gente con el porcentaje que puedan tener, que la mayoría de las encuestas lo colocan un poquito arriba del 5%, bueno, esa es una fuerza política que deberá tener un papel importante en la definición, insisto, de lo que serán los resultados electorales finales en mayo del próximo año. Y por otro lado está el Partido de la Liberación Dominicana, donde ahí se da una lucha mucho más fuerte, una confrontación realmente bastante ruidosa, incluso en el Partido de la Liberación Dominicana, que ayer tuvo manifestaciones durante el fin de semana del doctor Leonel Fernández, con unas importantes movilizaciones de masas en el sur del país. Movilizó masa el presidente que es presidente del partido, y uno de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, que comparte con el presidente Danilo Medina Sánchez. Pues el presidente ha estado en movilización. Del otro lado, su competidor, que es Gonzalo Castillo, hubo y fue notable un repliegue en materia de movilización de masas por parte de la corriente de Danilo Medina Sánchez, que es la que sustenta, la que soporta la precandidatura de Gonzalo Castillo. Esa gente está en una labor de lo que se denomina en el corredor político de carpintería política. Esa gente estuvo con contacto directo del precandidato con importantes sectores económicos, sociales del país, y al mismo tiempo en una serie de asambleas puntuales a nivel nacional, procurando la orientación debida a los dirigentes medios y de base del Partido de la Liberación Dominicana, como de otras fuerzas aliadas, movimientos que están trabajando en función o a favor de esa precandidatura, a los fines de garantizar lo que será ese gran día en que habrá que demostrar una logística que es lo que va a decidir definitivamente quién va a ser el ganador de ese proceso interno, el que tenga mayor capacidad para movilizar gente, para llevar gente a las urnas a votar. Ese tendrá y tiene la mayor ventaja. En el marco de todo eso surge una encuesta que la voy a citar no por la encuesta, no, ni siquiera por los números que dice la encuesta, porque encuestas hay y uno la conoce en diferentes órdenes, se han estado publicando en estos días. Pero en esta encuesta se publica hoy en los medios, desde ayer en todas los periódicos digitales estaba bastante resaltada. En esa encuesta hay un elemento que a mí me parece que es bueno resaltar. La encuesta en los números lo que dice es que Gonzalo Castillo ya aventaja con... hay un empate técnico entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Hay un empate técnico que habla de lo siguiente. Dice que Gonzalo Castillo
esa es una encuesta de consultores de la firma Polymetrics, filial perteneciente a consultores estratégicos de marketing. Es una encuesta que representa al señor Leandro Félix, que es el director de la firma. Él es un reconocido académico, producto del INTEC, es mercadólogo, tiene estudios de maestría y posgrado en Harvard y en otras universidades internacionales. Y lo importante es lo siguiente. Dice la pregunta, la general, es que si fuesen las elecciones hoy, ¿cuál sería el comportamiento? Y da que el señor Gonzalo Castillo las ganaría con 45.6 frente al 44.5 que obtendría Leonel Fernández. Es lo que se denomina en estos menesteres un empate técnico. Un empate técnico. Eso tiene diferentes lecturas. El solo hecho de un empate técnico, eso favorece al que se supone es el débil de 12. Estamos hablando de Gonzalo Castillo, que surgió en un proceso marcado por la misma situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y además luego de que el presidente Danilo Medina desistiera tras una lucha amplia que había a su alrededor por tratar de colocarlo por una modificación de la Constitución de la República, y ya conocemos el asunto de las encuestas y de cómo se eligió Gonzalo. Pues hay un empate técnico en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo más importante, digo yo, que quiero resaltar ahora de esa firma encuestadora? Primero, a mí me luce que es la que más o menos, por los dos bloques, por lo que representan los dos bloques que se disputan, la que más se aproxima a lo que uno pueda ver, lo que uno está viendo en el mercado electoral dominicano. Porque recuerden ustedes que les he dicho y les quiero reiterar que la lucha en el Partido de la Liberación Dominicana no es entre el presidente Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Es una lucha entre el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina y su corriente. Que las estructuras del Partido de la Liberación Dominicana en su mayoría está en manos de esa corriente del presidente de la República. Y que ese factor, junto a lo que representa el presidente de la República, muy bien valorado en la población dominicana por su gestión de gobierno, lo que él representa de alguna manera y de muchas maneras, están sirviendo de soporte a Gonzalo Castillo, que es el que representa a esa fuerza política mayoritaria dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es lo que se expresa en todo esto. Porque en modo alguno se pueden hacer comparaciones de un liderazgo como del presidente Leonel Fernández con Gonzalo Castillo. Yo pienso que eso sería una tosudez. No, de lo que se trata es de un enfrentamiento entre los dos grandes bloques y las dos grandes fuerzas al interior del Partido de la Liberación Dominicana, que tienen ese tipo de expresión y que tienen manifestaciones importantes que tienen que ser tomadas en cuenta, como lo es que la mayoría de esos dirigentes que está incluso colocado en el Estado Dominicano favorece la candidatura de Gonzalo Castillo, como lo favorecen la mayoría de los senadores, la mayoría de los diputados, la mayoría de los síndicos, la mayoría de los regidores. Entonces, esa es la expresión, para poner eso en su justo contexto. No se trata de Leonel Gonzalo, se trata de que, además de los elementos que pueda tener Gonzalo Castillo, que lo tiene, por algo ganó las encuestas internas, algo tiene él que aportar como él, pero en adición a eso está el otro componente que yo pienso que es el más relevante, que es la vigorosa fuerza política que está detrás de él, que la representa la corriente del presidente Danilo Medina. Pero otro aspecto importante es que esta encuesta, como ninguna otra, está cumpliendo con la ley. Y eso sí es importante.
Porque la ley reclama que cada vez que sale una encuesta de opinión, esa firma encuestadora está obligada primero a estar inscrita, aceptada por la Junta Central Electoral, y esa está dentro de la que tienen su certificado para operar en el mercado electoral de la República Dominicana. Y segundo, si se va a publicar, tiene que decirse quién la publica, o sea, quién la sustenta, quién financia esa firma encuestadora. Ya, eso es importante. Esta, como ninguna otra, insisto, le está diciendo al país, bueno, ¿quién pagó esa encuesta? Y lo dice, y yo lo voy a citar, porque eso es sumamente importante. Es un empresario el que está, el que buscó el dinero para que eso se hiciera. Se trata del empresario Mervin Fernando Guerrero Mejía, que es una persona que apuesta a Gonzalo Castillo. Él es el propietario de las empresas Gemesa SRL, Electrónica GM SRL y de la importadora Melgen SRL, entre otras, que apoya, insisto, la candidatura de Gonzalo Castillo y que decidió que cuando le entregaron eso que él mandó a hacer, publicarla. Ese es el ejercicio que nosotros, porque con eso está respondiendo a un requerimiento de la ley electoral y de una disposición de la Junta Central Electoral. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, que sin menospreciar en modo alguno este instrumento importante de medición de la sociología, bueno, pues de esa misma manera todos sepamos quién financió, quién pagó para eso, para que se publicara. Porque así entonces la gente saca sus conclusiones, pasan por esa transparencia importante de decir, bueno, es un empresario, es una persona que está vinculada y lo publicó. Ya la población sabrá si eso que se publica ahí, como en cualquier otra encuesta, se corresponde con la realidad. Entonces, por eso quería destacar esta encuesta que, insisto, presenta un empate técnico entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Y finalmente, el tema del dólar. Hace aproximadamente, debe ser algo un poco menos de un mes, nosotros llamábamos la atención aquí y decíamos, hay que tener cuidado. Las luchas políticas tienen que tener, como todo en la vida, sus límites. Y después de lo que pasamos con esa barbaridad que fue la campaña de descrédito del turismo dominicano, que se orquestó fuera del país, se informa incluso que se orquestó en Puerto Rico, sin embargo, contó con sectores internos de la República Dominicana, que por un asunto enteramente político, porque no puede ser coyuntural, porque no puede ser de orden económico, porque precisamente afectó el turismo en todas sus partes. Causó daño. Y gente, políticos dominicanos, se prestaron a esa campaña de descrédito del turismo dominicano, procurando ventajas políticas coyunturales. Una verdadera vergüenza, una osadía. Vimos incluso gente que representa polos turísticos en el país, políticos, que tuvieron una participación en eso de alguna manera, con pronunciamientos ligeros, procurando darle sustento a la campaña de descrédito, diciendo que era verdad que en República Dominicana la situación de este país era invivible, como que los turistas no podían estar aquí. Una verdadera afrenta a la sociedad dominicana y una conjura en contra de la estabilidad de este país. Y eso se hizo, un asunto enteramente político. Pues con el dólar, déjeme decir algo.
la gobernación del Banco Central, el gobernador del Banco Central, las autoridades monetarias y financieras, celosas de ese mercado cambiario, de la estabilidad, para el mantenimiento de la estabilidad cambiaria, por lo que eso significa, han tomado desde siempre, desde que están ahí, todas las medidas, tomando en cuenta los efectos que puedan tener movimientos que se generen dentro o fuera del mercado nacional. Situaciones como el impacto de los commodities, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, determinados pronunciamientos o medidas que tomen ese gran coloso que son los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Situaciones naturales como es precisamente la campaña electoral en la República Dominicana, la campaña electoral que suele ser un proceso que genera determinada incertidumbre y cautela en los mercados de gente que busca resguardarse comprando moneda que considera fuerte para mantenerla ahí. Gente que hace eso. Bueno, frente a todos esos factores hemos tenido unas autoridades responsables, vigilantes y comprometidas con la estabilidad económica, social y política del país. Encabezada, por supuesto, por el presidente de la República y por Valdés Albizu al frente del Banco Central y de la Junta Monetaria. Bueno, pues en estos días ha habido cierto escarceo, políticos procurando exacerbar y procurando decirle al país que la moneda, que hay problema con el dólar. Comenzando por ahí, a abrir una compuerta de especulación rastrera. Bueno, pues a eso, felizmente, entre los otros factores que son reales, las autoridades han tomado medidas. ¿Esta medida en qué consiste? Bueno, la inyección de 100 millones de dólares, los primeros 100. Sí. Los primeros 100 millones de dólares al mercado. Se le van a dar según necesidades. Según las necesidades. Porque como decía en forma también muy responsable don Héctor Valdés Albizu en esa nota despachada ayer, ciertamente en algunos casos y por el tamaño de la transacción, es posible que usted consiga un dólar un poco más caro, que se dé esa situación, hasta 52. Pero esas son acciones aisladas de unos que otros agentes que puedan acceder a esa cantidad de recursos, claro, que generan, por supuesto, alzas de ese tipo. Claro. Pero no se trata de deslizamiento, eso no se trata de la generalidad, todo lo contrario. Sí. Ha habido una gran estabilidad, como decía Pedro, citando precisamente a las autoridades monetarias, primero comparándonos con todo el mercado de la región, somos sin lugar a dudas el más estable. El más estable. Ha habido acumulado una variación en este año de apenas un 2%, que es menor en el mismo periodo, menor al año pasado, que fue de 3%. O sea, todo lo contrario. El año pasado fue de 3%, en lo que va de año es de 2%. No como quieren algunos políticos tratando de meter cuña para hacerle, creyendo ellos que hacerle daño al gobierno y al PLD. 2.28 para ser exacto. ¿Entiende? No, así no. Por eso le salió al frente una vez. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Aquí no hay posibilidad alguna de que haya deslizamiento. Porque además hay más de 7.000 millones de dólares en las reservas que están ahí para enfrentar cualquier contingencia, incluyendo esos malabares de algunos políticos que andan procurando sacarle la tierra debajo de los pies al gobierno, sin importar al gobierno y a sus propósitos políticos electorales, procurando eso sin importarle el país
Y por eso nosotros respaldamos y felicitamos a las autoridades monetarias por la forma en que una vez más demuestran que se mantienen vigilantes y comprometidas con la estabilidad política, la estabilidad económica de este país, que es el mayor soporte para la estabilidad social y política de que gozamos los dominicanos. Sí, buenos días, don Orión. Buenos días, saludos. ¿Qué tal? Seguro que represento el sentir de los tres cuando le damos pésame a la familia de don Enrique Armentero. Eso estaba buscando ahora. Es un empresario, Orión, que inició, después de la muerte de Trujillo, prácticamente todos los grandes proyectos que se iniciaron en el país estuvo involucrado, en todos los grandes. Yo lo recuerdo también fundamentalmente Qué afable, por aprecio a la ecología, al medio ambiente, todos los grandes proyectos del medio ambiente estuvo involucrado él con sus recursos y con su calidad y con fundó su la Fundación influencia. Progresio. La Fundación Progresio, una de las instituciones de mayor relieve en la defensa del medio ambiente en la República Dominicana, de los ríos, de los bosques, de la fauna, de la flora. Por tanto, nosotros aquí expresamos nuestro pesar por la muerte de tan distinguido empresario y ciudadano, un buen dominicano hemos perdido. Bueno, saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera referirme hoy a un acontecimiento que en cierta medida convulsiona al mundo, que fue el atentado contra las instalaciones, la refinería más grande del mundo, que produce cerca de 6 y tantos millones de barriles diarios de petróleo. ¿Que procesa? Y instalaciones complementarias, lo que obligó al gobierno de Arabia Saudita a anunciar que reduce temporalmente su capacidad de producción a la mitad, es decir, 3 millones van a producen casi 7 millones y medio de barriles diarios de petróleo, procesan, van a producir algo un poco más quizás de 3 millones. Eso convulsiona al mundo, porque eso encadena el principal suplidor mundial. El principal suplidor mundial. Tanto así que horas después el presidente Donald Trump anunció que ordenó liberar parte de las reservas de petróleo de los Estados Unidos, que están reservadas para la guerra, están reservadas para tiempo. Un poquito más de 8 millones de barriles. Sí, pero él dijo parte para evitar que, no es que no va a subir el petróleo, para evitar que tenga incremento desmesurado. Pero eso no dura mucho por una razón muy sencilla. El petróleo de los Estados Unidos es 3 veces más caro que el petróleo de la OPEP. Es decir, la OPEP produce un barril de petróleo cercano a los $10. Estados Unidos entre la franja entre 30 y 40 dólares. ¿Qué tú crees? Entonces, la reserva petrolera de los Estados Unidos es petróleo caro, no es petróleo barato, aunque pueda suplir en un momento el faltante de Arabia Saudita. Arabia Saudita y la compañía esta, la refinería, es la más rentable del mundo y es 2 veces su capital a Google, a la compañía esta tecnológica, 2 veces su capital, pero es la más rentable, la más productiva. Eso quiere decir que Arabia Saudita produce un petróleo bastante barato. Porque es el fundamento de la energía mundial, para que tengan una idea. Ese es un punto. Los economistas y los analistas habían establecido hasta el día sábado, que el petróleo de referencia para la República Dominicana se mantendría entre 53 y en el mayor de los casos a $60 el barril. Eso todavía ayuda mucho a la economía dominicana, porque en el presupuesto general del Estado el valor que se ha estimado es de $62 el barril. Correcto. Es para que vean que nosotros tenemos toda la vida llamando la atención de... Pedro fue el primero con el insularismo del que hablábamos, es decir, que nosotros todavía mentalmente, culturalmente creemos que somos una isla, que nada allende los mares nos afecta. Y en el curso de los años se ha demostrado que esta economía, el sector externo de la economía, apunta siempre como elemento fundamental para su estabilidad. De hecho, este país ha crecido porque
la cuenta corriente de la balanza de pago, es decir, la relación que hay entre la generación de dólares para la economía y la salida de dólares de la economía, se ha ido reduciendo ese déficit sustancialmente. Ese déficit se mantenía a expensa de si los precios del azúcar eran suficientes, si el tabaco se mantenía, si el cacao se mantenía. Teníamos la cuota especial del mercado. La cuota especial del mercado, al punto que el presidente Balaguer en una oportunidad ofreció el cargo al presidente Nixon a cambio de que no se molestara la cuota azucarera dominicana. Esta era una economía, hasta hace unos años, una economía del postre, una economía que dependía de 4 o 5 productos o commodities importantes: café, cacao, tabaco en rama no procesado en ese momento, azúcar, tabaco en rama negro y minerales. Eso era lo que teníamos, ferroníquel y oro, claro, contratado en condiciones onerosas en su momento, o manejado en condiciones pesarosas por parte de ciudadanos dominicanos. Eso era todo lo que había en el país. Pasamos a una economía de servicio, donde el sector externo todavía mantiene unos elementos fundamentales, porque el turismo corresponde al sector externo, las remesas corresponden al sector externo, la inversión extranjera directa corresponde al sector externo. Y la economía dominicana tiene un punto de inflexión en que ni contigo ni sin ti tiene mis males remedios. ¿Tú sabes por qué? Porque es una economía de renta media. ¿Qué quiere decir ser una economía de renta media? Que nadie te va a regalar nada jamás en la vida, porque te dicen, usted tiene suficiente capacidad para automantenerse. ¿Es correcto? No hay donaciones, Pedro, no hay donaciones ni hay concesiones de ningún tipo. Nosotros ya no se nos emulan a los países africanos, ni a los asiáticos en aquel momento más pobres, ni a Haití. Entonces, yo llamo la atención ahora en 2 vertientes. Esa de los precios del petróleo, a consecuencia de este hecho, que dicen que fue un grupito de religiosos que se convirtió en una banda armada, para llamarla así, de la más peligrosa que hay, que es en Yemen, que usando drones 3 veces ha bombardeado vecinos de Arabia Saudita. Pero resulta que Arabia Saudita que acusa es a Irán, que le ha dado la tecnología a lo que ellos llaman esos patriotas yemeníes. Entonces, ¿qué pasa ahora? El secretario Mike Pompeo acaba de pompear diciendo que Irán es responsable de ese hecho. Y el presidente Donald Trump dijo que ya Estados Unidos está listo para un nivel de represalia, aunque no citó directamente a Irán, sino que dijo que van a consultar con los saudíes para que digan ellos quiénes creen que fueron los que causaron. Estamos cerca de una represalia peligrosa. Entonces, eso debería llamarnos la atención a todos, al gobierno, a la clase política y al liderazgo empresarial fundamentalmente, para ponernos en auto. Es como un ciclón, no importa, si no viene, gracias a Dios, pero puede venir. Entonces nosotros tenemos ese problema en 2 vertientes. Primero, en la reducción drástica de la producción mundial de petróleo. Acuérdate que la OPE tiene un programa de reducción para poder mantener los precios en una franja, que eso mismo, que no permita que ingrese al mercado el petróleo americano. Una franja que no le resulte agradable a los productores estadounidenses, rentable para elevar la producción, aunque tienen rentabilidad, pero no al nivel de que se pueden elevar. Yo con sobrantes amplios que sean. Ya entiende, pero con este caso ingresa al mercado con un petróleo caro proveniente de las reservas de los Estados Unidos. Lo que quiere decir que no es posible, si fuéramos a pensar para final de este presupuesto y para el inicio del otro, no es posible que el buen juicio te diga, vamos a mantenerlo en $62 el barril. No te dice, no hay un elemento que te pueda decir que se va a mantener en la franja de 50 a 60. No hay un elemento ahora, hoy, al día de hoy. Entonces eso te llama y te dice, bueno, la cuenta corriente de la balanza de pago se nos puede encarecer. Se encarece la factura petrolera. Por consiguiente, se encarece todas las actividades económicas del país, porque se encarece la energía eléctrica y se encarece el ámbito monetario. Que por cierto, quiero decir
que no deberíamos nosotros sentirnos mal porque el Banco Central inyecte 100 millones de dólares, porque la causa, además de la que señala Moza, es que hay una baja tasa de interés, producto de las medidas que el propio Banco Central ha tomado, y esa baja tasa de interés, el dólar es como el plátano, igual, un producto, no hace rentable al peso como elemento de generar rentabilidad en el sector financiero. Es decir, tú lo que haces es que cambia a dólares por lo que dice Mozart, porque el ambiente que se ha creado, nosotros lo dijimos también hace unos meses, el ambiente que se crea es un ambiente de incertidumbre económico, entonces tú te proteges con el dólar. Y tú te proteges, entonces hay una compra masiva de dólares, que es lo que está pasando, que es la parte que corresponde. O la gente retiene la remesa, lo que recibe remesa, lo retiene. No, eso es que tú tienes dólares, tú tienes peso y lo cambias a dólares por un asunto de seguridad, no es por otra cosa. Pero eso, que es lo que corresponde decir a Mozart, que está dado a un momento de incertidumbre política, no económica, coincide con el hecho de que el sector importador está adquiriendo toda la mercadería que va a vender en diciembre. Entonces ahí se requiere disponibilidad de dólar, y el dólar es como un plátano. Si más gente busca un plátano, el plátano se pone más caro. Si menos gente lo busca, se mantiene estable. Entonces lo que ha hecho el Banco Central es atender a un requerimiento de la economía, fundamentalmente de la economía, sí. y a subsanar una consecuencia de su decisión de activar la economía por medio de la disponibilidad de capital a través del encaje, de la liberación del encaje legal a los distintos sectores productivos. ¿Me entiendes? Si tú tiras más peso por vía de destrabar el encaje legal, obviamente que esos pesos también buscan dólares. Claro. Entonces, no pasara nada si no tuviéramos en el mes de septiembre, que es el mes en que las grandes empresas importadoras reponen inventario. Eso es todo, esa parte se entiende. Y es saludable que el Banco Central lo ponga, porque demuestra que la economía dominicana está en capacidad de suplir al sector importador. Es decir, de no dejar que el sector importador se maltrate en los mercados informales como antes, comprando dólares caros, lo que encarecería también el índice general de precios a fin de año. Los bancos tienen toda la disponibilidad, pero van a tener más presión por lo que te dije. Los bancos tienen disponibilidad de dólares. Vaya y busque dólares, que usted lo va a encontrar. Los bancos no tienen problema. Ahora, el elemento que te digo, no vayas tú a creer que cuando vengan Plaza Lama, Corripio, la Sirena, la que sé yo cuánto, a comprar mercadería en China y en Los Ángeles, no crea que con pesos que lo están haciendo, ni con yen. Es con dólares. Entonces, el Banco Central le suple el nivel de faltante que tiene para que se mantenga un precio asequible, sin hacer ninguna represa de precios tampoco. La economía dominicana es una economía en este momento saludable, genera suficiente divisa para suplir sus propias necesidades. Sí. Por eso que se ha mantenido su cuenta corriente de balanza de pago en niveles bajos, todavía el déficit, pero en niveles bajos. Ahora, finalmente yo quiero señalar a ustedes en este lunes, yo tengo una preocupación que mis nietos estaban en mi casa durante el fin de semana completo, están en mi casa todavía. Y yo me puse a pensar, en 10 años, ¿te parece? En 10 años Gabriel va a tener 20 años, tiene 10 años, 20 años. María Gabriela tiene 9, va a tener 19 años. Zoe, que tiene 5, va a tener 15 años. Y Arias, que tiene meses, va a tener 10 años. Ok. La situación de nosotros con Haití, alguien se ha preguntado qué es lo que está pasando. Cuando yo vi que a nosotros nos dicen, miren, ustedes una economía, eso me lo dijo a mí el embajador de Japón, buen amigo mío, embajador de Japón. ¿Por qué se ha reducido la asistencia de Japón a la República Dominicana? Yo me acuerdo cuando estaba la agencia de cooperación japonesa, la JICA, que te daba todo, muchas cosas, exportaciones. Ahora está muy centrado en asuntos como la mujer, la violencia, cosas que son del mundo, de la cultura del mundo de convivencia, pero no del desarrollo en tierra. ¿Por qué? Bueno, porque somos una economía de renta media. Eso dice que nosotros tenemos con qué mantenernos, esa es la expresión.
Ahora, Haití, ¿tú sabes lo que está haciendo? Toda la ayuda concesionaria de Japón está dirigida a Haití, de la que iba para nosotros. Igual de la Unión Europea para Haití. Pero ¿qué pasa? Haití está cambiando respecto a la República Dominicana. O sea, esa capacidad de renta media de nosotros está influyendo al desarrollo de Haití. Yo te pregunto. Yo te digo que no, porque nosotros tenemos 10 años, nosotros debemos tener 10 años ya con una economía de renta media, ¿o no? Bueno, tú sabes que desde que pasamos de los 6.500 a 7.000 dólares de per cápita, ya estábamos muy cerca. Y ahora que superamos los 8.000, ya estamos plenamente en economía de renta media. Plenamente. Entonces, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Quién está influenciando a quién? Nosotros como un vecino. Bueno, Pedro está muy bien, está trabajando bien, tiene su carro, su cosa. Y el vecino que está al lado tiene la casa de tabla y tú mejoras tu casa y el vecino. ¿Cómo tú has influido para que el vecino de al lado mejore? Sí. ¿Verdad? Ahora te voy a decir una cosa. Los ratones, los chinches, los muchachos que no van a la escuela, que te van a robar en el patio, los pollos que tú estás criando, la cosa. ¿Quién está influyendo a quién? A propósito que viene el senador de Pedernales, ¿quién está influyendo a quién? Yo te voy a decir una cosa, todas las enfermedades de carácter fitosanitario que padece la agropecuaria dominicana, en el 90% tienen su origen en la anarquía en materia de control de enfermedades fitosanitarias, o sea, enfermedades que dañan la agricultura y la ganadería, 390 y la porcicultura y los conejos y la cosa y todo, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿O es mentira? Número uno. Número dos, ¿alguien me puede decir qué va a pasar con la inmigración haitiana? Pero mencionaste las enfermedades de los humanos. No, voy ahí. ¿Alguien me puede decir qué puede pasar con la inmigración haitiana? Oye, los reportajes del listín diario de esta semana son tenebrosos y dramáticos. Nos están diciendo que el 25% de todas las parturientas que dan a luz en las maternidades públicas son de origen haitiano y vienen con complicaciones que no solamente por el hecho de dar a luz, sino por el hecho de dar a luz en forma complicada porque no tienen récord de nada. La lanzan en las emergencias de los hospitales. Y ya eso es un negocio grande para militares, civiles, qué sé yo cuánto, que van y la tiran en todos los hospitales, no solamente en los hospitales del sur, en los hospitales del norte y en las maternidades de Santo Domingo. Y segundo, te iba a decir también que duele decirlo, pero todos los brotes epidémicos, el dengue por el SIDA es... El dengue, no te voy a poner una cosa, no, que aquí los mosquitos sí lo hay, pero usted puede controlar lo que le dé la gana y la inmigración con el dengue que hay sin afrontar en Haití, te lo va a traer a la República Dominicana. ¿Cuál de las enfermedades virales tropicales nosotros controlamos aquí no se controla en Haití? Entonces tú me hablas del SIDA, tú me hablas de otra cosa, pero la enfermedad más grande que nos contagia, la habíamos erradicado. La enfermedad más grande que nos contagia es el hambre. Afecta la calidad del empleo, afecta la posibilidad de nosotros de reducir el déficit de vivienda, afecta todo. Entonces yo pregunto, si eso está pasando ahora, ¿qué le digo a Gabriel dentro de 10 años? Nosotros habremos impactado en la economía de Haití con exportación de capitales, de tecnología, de nuevas modalidades de trabajo, de gobernanza, que ellos digan, mira, ese es nuestro modelo. Como nosotros dijimos, por ejemplo, en los tiempos de los 70, nuestro modelo es Costa Rica. Nosotros hablábamos mucho, ¿te acuerdas? De Costa Rica, y muy bien, pues ya estamos como Costa Rica y Panamá. Pero en 10 años, ¿Haití va a estar como la República Dominicana? No, nosotros vamos a estar como Haití. Te lo estoy diciendo hoy, si no hacemos algo. Oye bien, es Haití que nos va a nosotros a impactar. Nosotros no vamos a impactar a Haití por donde vamos. En 10 años, ¿cuál será la inmigración de haitianos en la República Dominicana? En 10 años, ¿cuál será el nivel de habitantes que va a tener Haití? Haití tiene casi 11 millones mucho más, casi 12 millones de habitantes. ¿Cuánto será en 10 años? 15 millones. ¿Cómo se soporta eso? ¿Quién produce? Con el nivel de degradación que tiene la agropecuaria a consecuencia de la deforestación que produce
un país que el 93% de sus habitantes cuece sus alimentos con carbón vegetal? Dime. Yo quisiera saber, esto lo digo un lunes, en el fragor de una campaña interna en el partido oficial, para que alguien entienda también tenemos que atender a la casa. Vámonos a un cambio. Y tenemos a Dionis Sánchez, senador por la provincia de Pedernales, gran amigo nuestro de este programa y de cada uno de nosotros en particular, y quien es vocero también de la precandidatura presidencial del presidente Leonel Fernández. Nos vemos en un momento, senador.